Señoras abogadas, señores abogados, estudiantes de Derecho todos, muy buenas tardes. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, saluda la presencia de todos ustedes en este recinto de la juridicidad, el Salón José Magijano y Carrillo, con un motivo muy especial. Uno de los más importantes problemas del ejercicio de la profesión es precisamente preservar el aspecto deontológico. La ética profesional es una de las atribuciones que tiene el Colegio de Abogados de Lima desde su creación por Real Cédula del Rey Carlos IV de España del 31 de julio de 1804. Iniciado este colegio por la Hermandad de los Abogados en 1726 como precedente, años más tarde se da esta Real Cédula por el Rey Carlos IV de España e inicia sus actividades organizadas ya en su primera junta directiva en 1808. Desde entonces, el primer estatuto primigenio, establece ya las funciones de los miembros de la orden, que en ese entonces eran 60 únicamente, y uno de los capítulos precisamente se ocupa del aspecto de la conducta de los abogados frente a la Real Audiencia de Lima. Es decir, este es un precedente histórico que en la presente época este colegio, esta ilustre orden, se ocupa de preservar en todo momento y denuncia también a los miembros de la orden que de una u otra manera infrinja el mandato estatutario. Bien, esta noche se presenta un importante tema, el ejercicio ilegal de la profesión. Debemos saludar la presencia del señor director de Defensa Gremial de esta ilustre orden, el doctor Raúl del Águila de Negre. Con nosotros igualmente se encuentra el señor coordinador de la Dirección de Defensa Gremial, docente universitario, entre otros merecimientos que también honran a nuestra institución, el doctor José Morales Vital. Gracias, doctor. Y para este importante tema les anunciamos que está con nosotros el día de hoy un distinguido abogado, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios en maestría de Ciencias Penales por la Universidad Particular San Martín de Porres, conciliador extrajudicial, árbitro debidamente registrado, fedatario informático juramentado por el Colegio de Abogados de Lima, con diploma de estudios teológicos y diploma de especialidad en estudios bíblicos por el Instituto Teológico Pastoral Fray Martín de Porres. Igualmente debemos destacar que el profesor es asistente de la función fiscal en la tercera Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, expositor, ponente, conferenciante y panelista en temas de derecho penal, procesal penal, derecho también de los animales, control disciplinario, derecho informático e informática jurídica, con una amplia experiencia en gestión pública y coaching. Saludamos la presencia del maestro doctor Jorge Luis Reyes Guamán. Señoras y señores, anunciamos las palabras de bienvenida a cargo del señor doctor Raúl del Águila de Negre, director de Defensa Gremial. Adelante, maestro. Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Y todo, por la alegría de ver el entusiasmo con que me han puesto al asistir a esta charla de la defensa que está organizando nuestra dirección. La verdad que el esfuerzo que ustedes hacen como estudiantes y nosotros como abogados es merecedor de que también el Colegio de Abogados se ponga a la altura, no solamente para ver los temas de que se tenga que cobrar o no se tenga que cobrar, sino más allá con el apoyo social que tiene que dar esta dirección al estudiantado y a los abogados en general.
le doy la bienvenida, porque creo que a mí me tocaba hablar al final. Entonces le doy la bienvenida y quiero que esta charla que se le va a dar es el inicio de otras charlas más que van a haber, y que espero también así que dentro de su tiempo, valioso tiempo que todos tenemos, puedan asistir como lo vienen a hacer. Demos la bienvenida al doctor Jorge Reyes, que va a exponer un importante tema que al final daré mi palabra de clausura. Muchas gracias. Notifiqué a concurrencia el tema ejercicio ilegal de la profesión. Cedemos el uso de la palabra al señor doctor Jorge Luis Reyes Guamán. Adelante, Martín. Buenas tardes, noches a todos. Es un inmenso privilegio estar hoy día con ustedes y empezar estos ciclos de conferencias que se van a realizar acá en el ilustre Colegio de Abogados de Lima, a cargo justamente de la Dirección de Defensa Gremial. Agradecemos la gentil invitación para dirigirnos hoy día a ustedes, ¿no? Y justamente antes de iniciar, señalarles la importancia que tiene para el ejercicio de nuestra profesión el estar en todo momento capacitados en justamente asistir a estos eventos académicos, porque se necesita justamente que todos los profesionales estemos debidamente capacitados y preparados para afrontar. Hoy en día existen tantos problemas, ¿no? Y que vamos a afrontar probablemente en estos días un fuerte remesón a nivel político, social y obviamente legal, ¿no? Donde justamente la importancia de la defensa del derecho, la importancia del abogado en nuestro país va a ser trascendental para resolver los problemas que se vienen. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra ponencia sobre el ejercicio ilegal de la profesión, que es un tema que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestras funciones como profesionales a nivel institucional, a nivel personal, ¿no? Porque como todo delito empieza justamente desde la ideación en cada uno de los temas, desde el tema ético, desde el tema moral, que no debe de cuidarse. Todo profesional, de por sí, el hecho de tener ética en su actuar implica que va a tener un valor agregado. Sin eso, todos los demás valores pierden sentido dentro de la conducta de nuestra profesión y en general. Bien, si podemos continuar. Entonces, tenemos que tener en cuenta dónde se ubica particularmente el tema del ejercicio ilegal de la profesión. Como podrán ver ustedes, el ejercicio ilegal de la profesión está dentro de una estructura de delitos que se dan justamente contra la administración pública, ¿no? Relacionado justamente a la sección de usurpación de autoridades y títulos en general, ¿no? Es en esta particular área justamente donde vamos a referirnos por qué es importante, ¿no? Y qué afecta en relación a el funcionamiento normal de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Es toda esta institución, ¿no? Esa administración, estas funciones del Estado, del gobierno central, justamente está preparado para administrar no solamente los bienes del Estado, sino también el ejercicio de muchas funciones, a partir de las cuales se requiere determinadas preparaciones. Para aquellos que están en preparación, ¿no? Muchas veces y sin invención podrían cometer ese tipo de delitos o podrían justamente ser llevados a cometerlos. La siguiente. Entonces, cuando hablamos del ejercicio ilegal de la profesión, ¿qué es lo que se busca cautelar? En términos generales, como habíamos hablado inicialmente, se busca justamente proteger el buen funcionamiento de las instituciones públicas, de la administración de justicia en general, ¿no? Ese es el bien jurídico
principal, al que habla justamente esta sección del Código Penal. No obstante, cuando hablamos del ejercicio ilegal de la profesión, que nos estamos refiriendo particularmente a esta potestad que tiene el Estado de brindar los títulos profesionales específicamente. Por eso es que vamos a ver que no cualquiera puede cometer estos delitos. Es un delito muy particular dentro de sus características. Entonces, tenemos que, si bien es cierto que existe un bien jurídico que garantiza esta exclusiva potestad de otorgar los títulos, que quiere decir que ninguna otra institución, ningún otro ente o ningún otro país, porque recordemos que los títulos que entrega el Estado son para ejercer solamente dentro del territorio nacional. Aquellos profesionales que viajan a otros países obviamente tienen que acreditarse nuevamente. De la misma forma, aquellos profesionales que vienen a nuestro país no pueden ejercer sus profesiones si no es que previamente se han acreditado en este país. Bien, eso, para empezar, tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque justamente vamos a entrar a hablar cuáles son los supuestos. Toda norma penal nos muestra cuáles son los supuestos, ¿no?, o los casos en los que se cometen estos delitos, ¿no? Para empezar, vamos a tener dos supuestos principales y una que vendría a ser el tercero, que es más bien el agravante de la primera. El primero justamente, nos habla de aquella persona que ejerce sin reunir los requisitos. ¿Quién ejerce sin reunir los requisitos de la profesión? ¿Cuál es la persona que ejerce? Es aquella persona, ¿no?, que de repente no ha cumplido determinados requisitos que muy bien podrían ser administrativos, ¿no?, para ejercer su profesión libremente. El segundo supuesto está hablando del que falsifica el título profesional o que, siendo legítimo su título, no está acreditado debidamente. Y eso lo vamos a explicar más adelante como el segundo supuesto. Y como tercer supuesto vamos a tener que es justamente estas conductas más gravosas cuando el ejercicio de la profesión se realiza al servicio del Estado, como funcionarios o al servicio o alguno de los servicios que pudiera brindar el Estado. Entonces, estos son los tres supuestos sobre los cuales vamos a desarrollar el tema. Y para ello, entonces, tenemos que revisar quién es el sujeto activo en cada uno de ellos. ¿Quién es el sujeto activo en el derecho penal? El sujeto activo es el que comete la acción, es la persona que va a realizar el hecho que configura un delito, ¿verdad? Entonces, tenemos tres supuestos y sobre ellos justamente vamos a determinar cuáles son aquellas personas que pueden, ¿no? Inicialmente podríamos decir que puede ser cualquier persona, pero si vamos a entrar a analizar cada uno de los supuestos, entonces vamos a encontrar ligeras diferencias, que no es necesariamente, muchas veces, como se dice, cualquier persona. En el primer supuesto, cuando hablamos que es aquella persona que ejerce sin el título o no ha cumplido determinados requisitos, podemos decir que también específicamente pueden ser los bachilleres o egresados de las instituciones en las que han estudiado las carreras, ¿no? Un ejemplo muy común que se ha dado lamentablemente es en las épocas cuando se optaba el bachiller automático. Entonces, cuando ya las personas recibían el bachiller automático una vez terminada la carrera, ¿no?, muchos pensaban que cuando salían inmediatamente, cuando terminaban las clases, ya el bachiller les esperaba en la casa, ¿no?
y creían que podían contratar teniendo solamente los estudios concluidos. Y existen justamente muchos casos sobre ello. ¿Por qué? Porque obviamente existen requisitos estrictos que se deben cumplir para obtener, por ejemplo, el título nada más de bachiller. Obviamente con mayor rigidez tenemos hoy en día para obtener el título profesional, ¿verdad? Entonces, cualquier persona no puede ejercer libremente una profesión, sobre todo si ésta requiere de ser titulado. No obstante, aquella persona que está titulado, pero inhabilitado o suspendido en el ejercicio de su función, también puede estar incluido dentro de esta figura. La inhabilitación a la que se refiere el Código Penal no es la inhabilitación a la que está sometido un profesional, por ejemplo, cuando no paga su colegiatura, ¿no? Que es un requisito también para el ejercicio, ¿no? Pero no conlleva una sanción penal. ¿Por qué? Porque el pago o la inhabilitación por la falta de pago en una colegiatura no conlleva la sanción penal del ejercicio ilegal de la profesión. ¿Por qué no es la inhabilitación a la que nos estamos refiriendo en este momento? Porque se trata de un trámite administrativo que puede ser subsanado simplemente con un pago. Sin embargo, la inhabilitación a la que se refiere esta figura penal está dirigida a las inhabilitaciones dadas como sanciones mismo de procesos penales, ¿no? O sanciones en procesos administrativos donde se condena a una persona a no poder ejercer su profesión. ¿Bien? Entonces es muy distinto, ¿no?, la inhabilitación por la falta de pago que la inhabilitación por una sanción administrativa o mayor que una sanción penal. Igualmente, cuando hablamos de la suspensión, cuando una persona está suspendida a consecuencia de una sanción administrativa, ¿no?, obviamente también estaría inmerso en el ejercicio ilegal de la profesión. El problema es que muchas personas desconocen el estudio de muchas figuras penales y frente a ellas justamente es fácil cometer estas infracciones penales, ¿no? Y solamente cuando se ven inmersos dentro de un proceso penal ante una denuncia, obviamente se dan cuenta de lo que habían cometido. Entonces, si un estudiante recién culminado sus estudios de Derecho, ¿qué tiene que realizar para que configure el delito? Tendría que ejercer la profesión, ¿no es cierto? Y esa profesión justamente implica determinadas conductas en las que va a desarrollar actividades propias de un profesional de derecho en este caso. Si hablamos de un médico, de la misma manera. Si hablamos de un ingeniero, igual. Todas son profesiones que requieren acreditación de títulos profesionales. Y estos títulos profesionales, obviamente, solamente pueden ser entregados por una universidad y obviamente garantizados por el Estado. De ahí que la afectación del bien jurídico es a la facultad del Estado, ¿no?, de otorgar estos títulos profesionales. Según el siguiente supuesto es aquel justamente que falsifica el título profesional. Es aquella persona que ejerce la profesión con título falso, ¿no? Es aquella persona que se consigue un título y se presenta para ejercer una profesión determinada. Puede ser el título de ingeniero, puede ser el título de abogado, especialmente los títulos de abogado. Muchas personas creen, ¿no?,
que un título que tiene un registro, que tiene un número de serie, ¿no? Por ser suplantado el nombre nada más, la persona va a poder ejercer libremente la profesión. Lo puede realizar hasta cierto punto porque todo hoy en día la información, como ya sabemos, la información en internet está cruzada, ¿no? Obviamente es mucho más fácil hoy en día que antes, ¿no? Como conversaba hace un rato, hace unos momentos, antes teníamos la Universidad de Azángaro, a la que llamábamos, ¿no? Porque íbamos y salíamos con diversos títulos, diversas profesiones, ¿no? de un pequeño jirón del centro de Lima, ¿no? muy conocido, ¿no? que anteriormente curiosamente era conocido por tener a los mejores abogados del Perú, ¿no? que ejercían y trabajaban y tenían sus estudios ahí. Lo curioso es que de un momento a otro, ¿no? por justamente personas que se dedicaron a este tipo de ejercicios, ¿no? es conocido más hoy en día por un centro de falsificación, ¿no? Y hasta hoy, lamentablemente, lo que pasa es que las autoridades se han olvidado de promover los operativos en relación a la falsificación de títulos, ¿no? Y otra figura que está dentro de esto es que el título académico, ¿no? o no esté autenticado. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿No? Y esto en doctrina todavía está es discutible. ¿Por qué? Porque algunos autores en doctrina señalan que esta parte del título auténtico debe estar dentro del primer supuesto, porque se requiere algunos requisitos administrativos. No obstante, un título que quien tenga que ser acreditado son aquellos títulos que probablemente vengan del extranjero. Entonces, esta acreditación implica justamente determinar que ese título no sea falso. Y a eso nos referíamos, cuando los profesionales que vienen de otros países, para poder ejercer su profesión en nuestro país, tienen que haber realizado determinados trámites administrativos, tanto a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? como del Ministerio de Educación, para poder ejercer libremente su profesión en nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos esas conductas, esos dos supuestos, y la tercera justamente es contratar con el Estado. Esta es la agravante. ¿Cómo contratas con el Estado? ¿Cómo te presentas con un título falso? ¿No? ¿O cómo le brindas servicio? ¿Cuál es la diferencia? Entre justamente entrar a la administración pública, ¿no? postular con documentos falsos, ¿no? a brindarle un servicio al Estado? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Cuando ingresamos a trabajar a la administración pública, estamos postulando con determinados perfiles donde se requiere determinados profesionales. Por ejemplo, se requiere para ser un asistente administrativo o un asistente de juez, se requiere, por ejemplo, un título de abogado, ¿no? Entonces, para presentarse a esta convocatoria, las personas tienen que presentar los títulos, ¿no? Y hay personas que se presentan con títulos falsos, o para optar el trabajo, por ejemplo, de la administración pública de un procurador público, ¿sí? Sin embargo, brindar un servicio al Estado es cuando de alguna manera accesoria llegas a brindar el servicio como profesional. Por ejemplo, para aquellos servicios de contrataciones grandes para realizar una carretera, ¿no? La empresa que gana esa convocatoria presenta diversos profesionales que van a trabajar en ese desarrollo de carretera, ¿no? Y como ha pasado en nuestro país, pues parece que muchas empresas presentaron, ¿no? títulos de profesionales en ingeniería falsos, porque tenemos un montón de fuentes que no
simplemente soportaron el tiempo y se cayeron solos. Eso es una obra de un ingeniero de verdad, o probablemente de una persona que no contaba con el título de ingeniero y brindó el servicio al Estado a través, ¿no?, justamente de esas construcciones que ganó una empresa. Entonces, esa es la manera como se brinda servicio al Estado. Bien. Entonces, dentro de las figuras que podemos ver, y por eso este tercer supuesto es al que nos referimos como la forma agravada, porque es justamente mucho más gravosa del hecho. ¿Por qué? Porque los profesionales de las dos primeras pueden hacer servicios particulares, y eso es también lo peligroso, ¿no? Porque podrían ustedes, al momento de contratar a un dentista, estar viendo donde una persona que no lo es. Al momento de que ustedes contratan los servicios de un ingeniero o de un veterinario, podrían estar frente a una persona que no tiene justamente esa preparación profesional, pero que señala tenerla, ¿no? Entonces, por eso justamente la conducta más agravada es brindar esos servicios al Estado, porque afecta a una mayor cantidad de personas. Entonces, de acuerdo a todo esto, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién vendría a ser la víctima si hablamos justamente de que es la potestad del Estado de brindar estos títulos? Sería justamente el Estado. El Estado sería el sujeto pasivo en todo momento. No obstante, aquellos colegios profesionales que se ven afectados pueden ingresar como parte agraviada. ¿Y cuál es justamente la facultad que tienen los agraviados, ¿no?, dentro de un proceso? Es aquellos que van a buscar, ¿no?, es la reparación civil frente a la comisión del delito. Entonces, ahora veremos cuáles son estas conductas típicas que se desarrollan dentro del ejercicio ilegal de la profesión. ¿Cuáles son las conductas que están referidas a ello? Entonces, cuando una persona afirma que tiene justamente o ejerce una profesión que requiere título académico, está cometiendo este hecho, está cometiendo el delito. No solamente afirma, lo lleva a los hechos, ¿no? En el caso específico de nuestra profesión de abogados, aquella persona que de repente comienza a dar asesoría jurídica. No, cuéntame tu caso. Vamos a ver. Y todo es demanda, todo es denuncia, ¿no? Todo. En todo momento. Se vuelve el abogado del pueblo, ¿no? De repente cobra mucho menos por una consulta, ¿no? Entonces, esas personas que ponen justamente sus estudios jurídicos muchas veces en los lugares más apartados de las ciudades, con la finalidad de sorprender a las personas. Y aquí vamos a una pregunta. Si una persona, un estudiante de Derecho, comienza a asesorar y a cobrar por la asesoría, ese estudiante de Derecho puede haber terminado la carrera, tener las mejores notas, y comienza a asesorar y cobrar por ello, y todavía abre el estudio jurídico, ¿no? Los peripatéticos, ¿no? El estudio jurídico, los peripatéticos, ¿no? Entonces, esa persona que ha abierto su estudio jurídico, ¿no?, en el Gran Chaparral, ¿no?, una zona donde no llega casi nadie, y comienza a cobrar a todos por sus casos, ¿qué está haciendo? Comienza a presentar escritos,
haciendo? Se presenta ante las autoridades como abogado, ¿no? Y la persona que lo busca se deja llevar porque el de la puerta le dice doctorcito, ¿no? Y es un doctor joven. ¿Qué está haciendo? Está ejerciendo ilegalmente una profesión que no le corresponde, ¿no? Porque no cumple con el principal requisito de que no tiene título. No tiene título. La misma situación en el segundo supuesto. La diferencia es que esta persona ni siquiera estudió, simplemente agarró y dijo: hoy me amanecí, tengo ganas de ser abogado. Así que fue a buscar, ¿no? Y busca, encuentra, y regresó a casa ese día con un título flamante de una universidad muy importante, ¿no? De la Centenaria, de la Decana, ¿no? De justamente de América, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Título con honores, y abre su estudio inmediatamente y comienza a ejercer. Ese es el segundo supuesto. Y no solo eso, en el segundo supuesto también están los grados académicos. ¿Qué quiere decir? Que también, si ya conseguí el título, ¿por qué no lo vamos por una maestría? Y a su magíster, ¿no? Y qué bien me va, porque si ya cobraba 20 soles mi consulta, con el magíster cobro 40. No, porque soy magíster. Y de repente, después de haber atendido medio año, ya me conseguí el título de doctor en Derecho, ¿no? Entonces, estas conductas encajan en el segundo supuesto. Pero si esta persona va más allá y entonces dice: miren, ya tengo doctorado, ya empecé con el título, tengo la maestría y ahora tengo el doctorado, pues ahora me presento a la Procuraduría, ¿no? Y quiero ser Procurador General del Estado, y cosas de la vida gana, ¿no? Y está brindando servicios de la administración pública. Hoy en día, que es tan fácil, a veces pareciera, ¿no?, que un título falso pasa todos los filtros, ¿no? O de repente, como justo Río Frega, justo agarro, me presento a la política, el doctor con 3 doctorados y 5 maestrías del extranjero, ¿no? Y gano, voy de congresista, ¿no? Y hasta presidente. Entonces, eso es ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? No solamente trabajar con los títulos, ejercer las funciones, ¿no?, y desarrollarse, ¿no? Entonces, a eso es lo que señala este artículo particularmente del Código Penal. Es lo que debemos impedir, porque eso es también lo que afecta a la profesión. Porque estas personas no solamente dañan a la persona a la que estafan, sino que también dañan a la profesión en sí, porque obviamente en la creencia popular todos los profesionales somos iguales, y si es que el que le atendió no es profesional, no es mi abogado, entonces tengamos en cuenta estas figuras, ¿no? Y justamente cuando hablamos de ejercer la profesión, implica realizar todas las actividades. Hasta pueden escribir un libro,
señalando todas sus maestrías y todas sus habilidades, entre comillas, profesionales. Pero eso no los hace profesionales. ¿Bien? ¿Qué pasa si el mejor estudiante de la facultad empieza a practicar en un estudio y de repente el día que falta el abogado de la oficina, se presenta a sí mismo como abogado y comienza a atender y a cobrar por consulta? Y no solo eso, en un momento determinado agarran y le dicen: doctor, tengo una diligencia urgente, ¿me puede atender? Y se va a la diligencia y se presenta a un juzgado y se pone una medalla. Está haciendo ejercicio ilegal, porque está desarrollando todas las actividades como si fuera un profesional acreditado, y no lo es. No. Sobre todo cuando van, por ejemplo, a las diligencias que se realizan, por ejemplo, por un tema policial, ¿no? O se presentan a la policía como tal, ¿no? El solo hecho de ejercer la conducta, ¿no? O señalar, ¿no? Y realizar las conductas de un profesional es cuando se configura el hecho. ¿Sí? Así es. Entonces, como hemos venido diciendo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta conducta necesariamente tiene que ser con voluntad de la persona. Solamente una persona con voluntad de realizarla, con conciencia y voluntad de que lo está haciendo. No es el caso en que en el carro te confunde, no es el caso en que cuando estás entrando a tu oficina, a la oficina donde trabajas, como civilista, como de repente como una persona que está recién haciendo sus prácticas, alguien te dice doctor, ¿no? Ese no es ejercicio ilegal. Ejercicio ilegal es cuando comienzas a ejercer los actos profesionales sabiendo que no eres profesional. Cuando te presentas como ingeniero y cuando vas y comienzas a medir los planos para una casa, ¿no? Cuando te presentas como abogado y vas y comienzas a ejercer la defensa ante una comisaría. Ahí es el momento cuando se configura el delito. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es con conocimiento? Porque nadie mejor que la persona sabe que no cuenta con el título profesional y a pesar de ello dirige todas sus acciones a realizarlo, a realizar las acciones para cumplir su objetivo, ¿no es cierto? Parecer un profesional, en este caso el derecho. Y es por esto, que cuando hablamos de grados de desarrollo del delito, no se permite la tentativa. Solamente a partir de la consumación es el momento en que se ejecuta, en que una persona se hace pasar por el profesional. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si en un arranque de emoción una persona se compra el título, lo compra, está bonito, y agarra porque quiso ser abogado toda su vida, entonces decide comprarse su título muy bonito de la universidad que le gusta y lo pone en un cuadro como antes se hacía, ¿no? Y lo pega en su sala. ¿Se ha configurado el delito? No, porque no realizó las acciones como un profesional. Solamente lo tiene ahí para mirar. Y después de repente se compra su maestría y la pega a su posterior. ¿No? Y si compra el doctorado,
se compra la maestría, el doctorado de la Universidad Carlos V de España, comete el delito y comete el delito de falsificación. ¿Por qué? Si no lo son. Ojo, la falsificación se da cuando ustedes también lo usan. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces cuando esa conducta simplemente queda en esta situación? Simplemente no se comete el delito. Es aquí. ¿Qué pasa si de repente intervienen en la casa, encuentran los títulos? ¿Lo pueden procesar por ejercicio ilegal? No. ¿Por falsificación? Tampoco. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esos documentos jamás ingresaron para ser evaluados en el tema administrativo. Por eso es que no se configuran esos delitos, ni falsificación, ni ejercicio ilegal. Pero sin embargo, si va y se para delante de un juez, se para delante de un fiscal y comienza a ejercer la defensa o presenta documentos firmando, está ejerciendo la profesión. Y eso significa que está haciendo un ejercicio ilegal. Desde el momento que pongo mi letrero para ejercer ilegalmente la profesión, pongo mi letrero, o sea, tiene consultas, 20 soles, ¿no? 20 soles, 3 preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? Se comete ahí el delito cuando ya puse el letrero. Si viene la primera persona y se sienta en mi delante, en el escritorio, ¿se comete ahí el delito? ¿Cuándo se comete? ¿Cuando me ha hecho una pregunta o ya me hizo las 3? Se consuma cuando cobra, pero ya se comete desde el momento que comenzó a dar la asesoría, porque está ejerciendo ilegalmente la profesión, ¿no? ¿Cuándo comete un ingeniero? Desde el momento en que igual atiende ya y comienza a decir cuánto le va a costar los planos de la casa, ¿no? Entonces tiene que haber ese momento, no antes. No poner las sillas, no poner la mesa, no poner el letrero. Hasta podría tener autorización municipal para su local, pero eso no quiere decir que ejerció ilegalmente la profesión hasta el momento en que en verdad haga actos propios de la profesión. ¿Sí? Pero esta figura no está sola. Y justamente es importante que tengamos en claro, ¿no? Y por eso les había presentado, ¿no?, cuál era la ubicación del delito. Porque está justamente el ejercicio ilegal de la profesión, es una de las primeras figuras dentro de los delitos contra la administración pública, ¿no?, que afectan al Estado, que afectan a la sociedad en general. Entonces, los delitos muy similares que podemos encontrar son aquellos que se refieren a la usurpación de función pública. 20 personas entraron a un restaurante disfrazados de policías y mataron a un líder de sicarios, ¿no? Ellos usurparon funciones públicas. Bien, esas personas, más allá de lo que mataron, encima también hay que agregarle
que usurparon funciones públicas de policía, se disfrazaron. ¿Hay disfraz del abogado? ¿Se puede uno disfrazar como abogado? Por supuesto, si te pones la medalla. Y claro, te tienes que poner también un poco formal, porque no vas a estar en puso, ¿no? Entonces, claro, pandemia de repente sí, pero obviamente, ¿no? Sí se pueden disfrazar de abogado. ¿Bien? Y esa pregunta nació porque hace unos años también, ¿no? Un delincuente se escapó de un penal muy conocido de nuestra ciudad, disfrazado de abogado. Se disfrazó, y eso decía el titular, se disfrazó de abogado para salir por la puerta grande. Y nadie le dijo nada porque iba colgado su medalla, ¿no? Y hasta de la puerta lo despidió, regrese pronto, doctor. Entonces, sí existe el disfraz del abogado. Entonces, aquella persona que usurpa funciones, ¿no? También puede estar cometiendo ejercicio ilegal, porque esa persona no podría ni siquiera ser ese tipo de profesional, ¿no? Y yéndonos a nuestra carrera, ¿no? Por los años 90 tuvimos un caso muy sonado de que a un policía lo disfrazaron de fiscal. Hicieron una intervención y la hizo un expresidente para tratar de buscar unas maletas con unos videos que para ahora se conocen como los videos, ¿no? Entraron, rompieron una puerta, todo, y cuando se dieron cuenta, cuando estaban adentro, dijeron: nos olvidamos de traer un fiscal, ¿no? Entonces se sortearon entre ellos y uno se puso una medalla. Fue un caso muy sonado. Eso es usurpación de la función pública, muy similar al ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? Y está justamente dentro de los primeros delitos que se pueden cometer, ¿no? Después de ello está justamente aquel que es ostentación de distintivos y función de cargos que no se ejercen, ¿no? Entonces, aquella persona que ostenta cargos que no le corresponden frente a los demás es aquella persona que comete ese tipo de delitos, ¿no? Muy similar al anterior, simplemente que no lo hace en ejercicio de función, simplemente lo ostenta, lo muestra, ¿no? Da a entender que hay muchos, y bueno, esto viene también de una época que lamentablemente en nuestro país los honoris causa se daban como si fueran el pan de cada día o la hostia en la misa, ¿no? Y se entregaba a cualquiera, ¿no? Entonces era difícil saber, y hay personas que aún hoy en día, antes de pandemia, suelen salir con sus medallas que ostentan un grado de honoris causa, que en verdad un honoris causa es un grado de legitimidad frente a algunas acciones importantes que ha realizado una persona, pero no es un grado válido para postular algo. Hay que diferenciar eso, ¿no? Pero muchas personas creen que ostentar estos cargos como si fueran títulos académicos, en verdad es cosa seria, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, y aquí esto sí está directamente conectado con el ejercicio ilegal de la profesión. ¿Y por qué? Porque muchos de los que están a un paso de ejercer el ejercicio ilegal de la profesión llegan a eso. El chacal de la oficina, el que no puede sacar el título, ¿no? Doctorcito, una firmita para mi casito, ¿no? Permitir el uso de la firma de un profesional debidamente acreditado para que una persona que no tiene los títulos ejerza una profesión, también es un delito, ¿no? Que es
justamente la participación a través de brindar la firma. Y es aquí donde tenemos que tener en cuenta que es muy importante el tema de justamente la Dirección de Defensa Gremial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque a veces tenemos que ir contra nuestros propios colegas profesionales que forman la que antes llamábamos la AAA, la Asociación de Abogados Ambulantes, ¿no? Son aquellos abogados que están en los alrededores de los juzgados, de las salas, ¿no? De las comisarías. Una filita, abogado, ¿no? Entonces, y es ahí donde van a veces justamente aquellos estudiantes que todavía no pueden conseguir el título. No, dice, me da flojera, estoy ocupado, no puedo sustentar mi tesis, no puedo sustentar mi expediente, ¿no? Y a ellos recurren, ¿no? Ya por 5 soles una firma. Ahora han subido esta ley, ¿no? La calle está dura, entonces ya están valorando más su firma, ¿no? Entonces, aquel que permite, no solamente en el tema profesional de los abogados, la AAA es muy conocida, ¿no? Es donde se sirven muchas personas, los típicos escribanos que están en las puertas de los juzgados, aquellos que ya han visitado los juzgados para llevar un documento, ¿no? Siempre nos encontramos con unas personas que están con su trípode y su máquina de escribir. En 5 minutos te arman una demanda. Yo tenía un profesor que nos decía, nunca le digan a su cliente que la demanda es una solicitud, porque él lo hace mejor que ustedes, ¿no? Pero lo que le falta es la firma. Entonces es que existen profesionales que dan su firma a cualquiera por un lado, o sabiendo que esta persona está ejerciendo ilegalmente la profesión. Es lo mismo un apoderado legal que una persona que ejerce ilegalmente la profesión. Ustedes saben que dentro de nuestra profesión las personas pueden seleccionar y elegir un apoderado judicial, ¿no? Que es la persona que lo va a representar, una representación judicial, ¿no? Que generalmente se da al abogado, pero también se puede entregar a otras personas, ¿no? Esa persona que ejerce, ¿no?, justamente esta representación judicial no está ejerciendo legalmente la profesión, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente va a actuar como la persona que necesita el servicio, pero no como abogado. ¿Bien? Ahí hay una diferencia que se tiene que hacer. ¿Bien? Así que, y también, ojo, también ahí tenemos una figura que muchos que todavía no tienen el título se hacen nombrar apoderados judiciales para llevar los casos de manera indirecta. ¿Bien? Pero obviamente es una figura todavía más compleja para determinar que se está ejerciendo ilegalmente la profesión. Bien. En el caso de la medicina, justamente, hay variantes. ¿Por qué? Porque la medicina, y eso deberíamos pedir una modificación para que también tengamos una figura similar. ¿Por qué? Porque en el caso de la medicina se ponen los supuestos, no solamente cuando la persona atienda, sino también cuando prescriba recetas, ¿no?, o determine órdenes. Entonces,
también debería existir una norma que regule que cuando el ejercicio ilegal se hace en determinados casos o en determinados procesos que tienen que ver con la integridad de las personas, justamente con temas que pueden afectar derechos fundamentales, tendría que haber una sanción particular. Porque el abogado, ¿qué es lo que maneja en un proceso? ¿Qué es lo que maneja? ¿Maneja bienes? ¿Qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que maneja un abogado civilista en una demanda? ¿Qué es lo que maneja un abogado penalista en una denuncia? ¿O un abogado laboralista? ¿Qué maneja? ¿Qué manejan los abogados? Cuando se presentan a los juzgados, a las salas, con un caso de divorcio. A ver. Intereses de las partes. Intereses de las partes. También. Pero ¿qué es lo principal que manejan? La ley y los códigos. Se lo resumo a un caso. Una persona que estaba siendo procesada por un delito, ¿no? Llega al juzgado acompañado de su abogado simplemente no le toma mucho interés porque el caso es particularmente especial, un tema de violación de la ley. El hombre decide que está bien representado, sin embargo este abogado, por temas de criterio, a pesar de no estar de acuerdo o tener alguna animadversión con esta persona, ¿no? Lleva el caso, pero no lo lleva bien, lo lleva mal, y dispone condenarlo, ¿no?, a una cadena perpetua, ¿no?, por una defensa ineficaz. Esta persona que le estaban condenando en Palacio de Justicia, ¿no?, justamente el camino a la carceleta era bajando por el cuarto piso del lugar policial. Esta persona, cuando lo va llevando a la escolta de la policía, se suelta y decide lanzarse por una de las bibliotecas. Obtiene justamente su objetivo, se lanza y muere. ¿Por qué? Porque obviamente tenía miedo de la persona. ¿Qué es lo que manejan los abogados en cada caso? Los abogados, en cada caso que llevamos, manejamos vidas. La vida del que desea divorciarse, la vida del que fue despedido arbitrariamente, la vida del que está a punto de ser condenado. Manejamos vidas, señores. Sí, cada vida tiene intereses, pero manejamos vidas. Un solo mal proceso mal llevado puede cambiarle la vida a una persona. Puede perder su casa, sus bienes, puede perderlo todo. ¿Bien? Entonces, para terminar, ¿no?, en esta actualidad, no solamente cuando se ejerce profesiones ilegalmente se cometen delitos, sino también cuando permitimos que se nos nombre sin cumplir los requisitos, ¿no es cierto? Y eso también es un delito más, es un delito que no se conoce, pero que es muy común y anda de moda, ¿no?, que es el nombramiento o la aceptación ilegal del cargo. Está directamente relacionado. Cuando la persona no cumple los requisitos para desarrollar determinada función dentro de la administración pública, el funcionario que lo elige, que lo nombra, está cometiendo este delito cuando nombra ilegalmente.
Hay muchos casos de personas que creyendo que el bachiller automático se hicieron nombrar en cargos de función pública que requerían bachilleros y han sido procesados por nombramiento ilegal. Pero el nombramiento ilegal va hacia el funcionario. ¿Y qué le corresponde a la persona que aceptó ser contratado no cumpliendo los requisitos? Es justamente la aceptación del nombramiento ilegal. Entonces, esta figura del ejercicio ilegal de la profesión no está tan abandonada, está relacionada muy estrechamente con otras figuras con las cuales en determinado momento podría entrar en un concurso ideal o real. Eso ya lo determinará el caso, ¿verdad? Y bueno, solo queda, ¿no?, tener conciencia sobre que la forma en la que ejercemos nuestra profesión tiene que ser la más adecuada, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, la ética es la función de todo, porque los delitos empiezan en el pensamiento de las personas y se concretan cuando realizan acciones para poder llegar a ello. Con todo esto, espero que haya sido claro el mensaje del día de hoy sobre el ejercicio ilegal de la profesión y les agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos al profesor doctor Jorge Luis Reyes Guamán por su ilustración esta noche y recibe en estos instantes de mano del señor director de Defensa Gremial el reconocimiento de la orden, entregándole un diploma que acredita su participación por el participación. Adelante. Bueno, ahora sí, buenas noches, ya me tocaba hablar. No hay que culpar adelante, había una mala determinación. Al final y después me agarraron frío. Ustedes que van a ser próximos abogados, colegas abogados acá, es algo muy importante y siempre en nuestro caminar, en nuestro andar, es una etapa de aprendizaje. Saber cuando todo hombre que está acá, o sus enseñanzas del día de hoy, y porque estas experiencias que pasamos día a día, cada hora, nosotros debemos recepcionarlo. Por ejemplo, lo que ha pasado acá hace un momento de empezar, ¿no? Un abogado tiene que estar preparado para salir de esas circunstancias, así, ¿no? Hoy día, como dijo el doctor, nosotros los abogados manejamos vidas, de esa vida que manejamos depende de que ganamos, de que destruya la vida o se arregle, sobre todo en los casos de divorcio, ¿no? Cuando la dama quieren dejarlo al hombre, no sé por qué, ¿no? Quieren dejar sin nada, ¿no? Pero así es. Te pido la disculpa de este caso, fue un desafío que por ese error casi malogro mi vida, ¿te acuerdas? Entonces ese es el ejemplo que hago. La verdad, jóvenes, les agradezco por su participación, a los colegas abogados, jóvenes estudiantes. Creo que este es el inicio de un ciclo de charlas y experiencias que le vamos a compartir, pero para una próxima oportunidad van a haber un ciclo de enseñanzas que se van a dar y los diplomas, los certificados que se les va a otorgar van a ser completamente gratuitos, que lo va a asumir el costo la Dirección de Defensa Gremial. Creemos particularmente, yo en mi condición de director de Defensa Gremial, que nuestro colegio de abogados no solamente debe de cobrar por la participación, sino que también debemos hacer un tema de acto social para los estudiantes y los colegas abogados. Creo que los certificados deberían de ser gratuitos y todas las charlas que dé Defensa Gremial van a ser gratuitas. A partir del día viernes, con los datos que han dejado, por favor dejen sus teléfonos, no pueden venir al segundo piso del colegio a consultarse con el doctor Hans, que le va a entregar de manera gratuita su certificado para que sea usado a su legado. Doctor Jorge Peña, Mario Silvio, doctor Jorge Luis Reyes Guamán. Permítame, doctor, en este momento agradecerle por su tiempo que nos ha brindado. Yo creo que tiempo es lo más preciado que tenemos en esta vida. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias por enseñarnos.
porque también todos aprendemos. Y sobre todo yo también me siento partícipe de su curso. Esperamos tenerlo otro día por acá, doctor, y recibo este pequeño presente de parte de nuestra señora. Aplausos, aplausos. Darle el agradecimiento, transmitir el a través de mi persona, de nuestro señor decano, doctor César Bazán Navia. Muchas gracias, doctor, y sea usted bienvenido a esta su casa, porque usted es miembro honorario acá de nuestra organización. Muy bien. Otto, mostrando un poco, por favor, señor director. Otto. Muy bien, renovamos nuestro aplauso. Bien, señoras y señores, en esta forma ha terminado esta exposición magistral a cargo del doctor Jorge Rodríguez Román. La Dirección de Defensa Gremial agradece nuestra presencia una vez más y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.